Durante siglos, el ser humano ha buscado alivio en pequeñas dosis de placer inmediato. Un sorbo de café, un trozo de azúcar, una bocanada de humo. Pero pocas sustancias han sido tan engañosas como la nicotina. Al principio parece inofensiva, una sensación de calma, una breve descarga de bienestar, un respiro en medio del estrés. Sin embargo, detrás de ese aparente consuelo se esconde un mecanismo biológico que manipula el cerebro de una forma precisa, casi quirúrgica. La nicotina no relaja, no calma, no acompaña. Lo que hace es activar y desactivar los circuitos de recompensa del cerebro como si tuviera acceso directo a su panel de control. En apenas 10 segundos después de inhalar, la molécula llega al sistema nervioso central y comienza su trabajo silencioso. Cada bocanada es una orden química que el cerebro interpreta como una señal de placer, pero esa señal es artificial, y como todo placer impuesto, tiene un precio. La paradoja es que, mientras más se fuma o se vapea, menos placer natural puede sentir el cerebro por sí mismo. El sistema dopaminérgico, encargado de regular la motivación y el bienestar, empieza a depender del estímulo externo. En otras palabras, la nicotina no solo modifica los hábitos, reprograma la forma en que el cerebro percibe el placer, la calma y la ansiedad. Y lo hace con una precisión que ni el más avanzado hacker podría igualar. Comprender este proceso no es solo una cuestión científica, sino una manera de entender por qué millones de personas sienten que no pueden dejarlo, aunque lo deseen. No es una falta de voluntad, es una trampa química. A lo largo de este episodio, se explorará cómo la nicotina actúa en el cerebro, por qué el cuerpo se vuelve dependiente y de qué manera se puede romper ese ciclo sin guerra ni culpa, sino con conocimiento. Porque cuando se entiende el mecanismo, el enemigo deja de ser invisible. Suscríbete si quieres seguir descubriendo cómo pequeñas moléculas pueden transformar la mente humana sin que lo notemos. Cada vez que una persona enciende un cigarrillo o inhala de un vapeador, el viaje químico comienza. En cuestión de segundos, la nicotina entra en los pulmones, se mezcla con la sangre y viaja a través de los vasos hasta alcanzar el cerebro. Es un trayecto vertiginoso. Menos de 10 segundos separan la inhalación del primer impacto neuronal. Allí, en el cerebro, la nicotina se encuentra con su objetivo, los receptores nicotínicos de acetilcolina, una clase de interruptores naturales que regulan la atención, la memoria y la vigilia. Pero esta molécula actúa como un impostor, imita al neurotransmisor legítimo, la acetilcolina, y lo desplaza, ocupando su lugar. En ese instante, el cerebro recibe una señal que no debería existir, una falsa alarma de activación que desencadena una cascada de dopamina, la sustancia asociada al placer y la recompensa. El resultado inmediato es una sensación de alivio, concentración o bienestar, pero no es real. Lo que ocurre es una sobreestimulación. El cerebro interpreta ese pico químico como un éxito, como si hubiera conseguido algo valioso, aunque nada haya ocurrido realmente. Por eso, el fumador o el usuario de vape siente que su mente se enciende, que su cuerpo se calma o que su ansiedad baja, pero es una ilusión. A medida que el consumo se repite, el cerebro comienza a adaptarse. Reconoce el exceso de dopamina y, para protegerse, reduce el número de receptores disponibles. En otras palabras, se desensibiliza. Ya no responde igual. Lo que antes bastaba con una calada, ahora requiere 2, luego 3, y finalmente todo un paquete. Es el principio del círculo adictivo. Esa adaptación no se limita al placer. La nicotina también modifica los circuitos relacionados con la memoria y la atención. Cada situación cotidiana, una pausa en el trabajo, una conversación, una taza de café, se asocia con el acto de fumar. El cerebro aprende a relacionar momentos neutros con la promesa química del alivio. De esa forma, el hábito se refuerza no solo por la necesidad física, sino por el condicionamiento emocional. Por eso, al intentar dejarlo, el cerebro reclama esas rutinas. No pide solo nicotina, pide el ritual completo. El gesto, el olor, la pausa. Es un recuerdo químico incrustado en la estructura neuronal. Una memoria asociativa que sobrevive incluso años después de abandonar el consumo. Entender este proceso es fundamental. La nicotina no crea placer, roba la capacidad natural de sentirlo y luego exige que sea la única fuente posible. Es un parásito del bienestar. Y como todo parásito, sobrevive mientras encuentre un huésped dispuesto a alimentarlo.
Pero todo proceso químico puede revertirse. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para regenerarse, existe y empieza justo en el momento en que el cuerpo deja de recibir el estímulo. Suscríbete si quieres descubrir en el siguiente bloque cómo esa misma dopamina que nos atrapa puede convertirse en la clave para liberarnos. En el centro del cerebro humano existe una pequeña región llamada área tegmental ventral, una especie de central eléctrica del placer. Desde allí se libera la dopamina, la molécula que impulsa la motivación, la curiosidad y la sensación de recompensa. Es la responsable de que una persona sienta alegría al lograr una meta, placer al escuchar una canción o satisfacción al recibir un abrazo. En condiciones normales, el cerebro libera dopamina solo cuando algo realmente importante ocurre. Pero la nicotina cambia las reglas del juego. Cuando llega al sistema nervioso, estimula directamente los receptores que liberan dopamina, sin que haya ocurrido ningún logro real. El cerebro, engañado, cree que ha alcanzado algo valioso y recompensa al cuerpo con una sensación intensa de bienestar. Es una victoria falsa, un placer sin causa. El problema es que ese estado no dura. La nicotina tiene una vida corta en el organismo y en pocos minutos el nivel de dopamina cae en picado. Ese descenso provoca una sensación de vacío, irritabilidad o ansiedad. Entonces, el cerebro busca restablecer el equilibrio del único modo que conoce, pidiendo otra dosis. Así, lo que comenzó como un pequeño estímulo termina convirtiéndose en una trampa neuroquímica, en la que el cerebro alterna entre placer artificial y malestar real. A largo plazo, este mecanismo produce un fenómeno devastador: la tolerancia. El cerebro saturado de dopamina externa deja de producir la suya propia. Las cosas simples, reír, comer, descansar, dejan de generar placer suficiente. Solo la nicotina logra activar ese circuito, y cada vez con menos intensidad. En ese punto, la persona ya no fuma para sentirse bien, sino para no sentirse mal. El sistema de recompensa, diseñado para impulsar la vida, se transforma en un sistema de castigo. Y lo más irónico es que el cerebro, que inicialmente buscaba alivio, termina siendo esclavo de la sustancia que lo desestabilizó. Cada cigarrillo ya no representa un placer, sino el fin momentáneo del malestar que la propia nicotina ha causado. Este ciclo es tan poderoso que incluso las emociones se ven afectadas. La falta de dopamina natural provoca apatía, cansancio y un tipo de tristeza sin motivo aparente. El cerebro adicto no busca placer, busca normalidad. Y la nicotina se convierte en el boleto de entrada a esa frágil sensación de equilibrio. Sin embargo, el mismo circuito que ha sido manipulado por la nicotina puede recuperarse. Las neuronas tienen la capacidad de reconectarse, de restaurar su producción natural, de volver a sentir placer sin ayuda externa. Pero para lograrlo, el cerebro necesita tiempo y silencio químico. Cuando ese silencio llega, las primeras sensaciones reales, el gusto por la comida, la risa, el sueño profundo, regresan como un despertar. Y es ahí cuando se comprende que la nicotina nunca ofreció placer, solo lo alquiló temporalmente. La adicción a la nicotina no es una sentencia, sino una alteración química reversible. El cerebro, aunque haya sido moldeado por la dependencia, conserva una capacidad extraordinaria para regenerarse: la neuroplasticidad. Este proceso permite que las neuronas creen nuevas conexiones y que los circuitos dañados vuelvan a funcionar sin ayuda externa. Pero para lograrlo, el cuerpo necesita una sola cosa: tiempo sin nicotina. En los primeros días sin consumo, el organismo reacciona con una mezcla de confusión y protesta.
Los receptores cerebrales acostumbrados a recibir nicotina se encuentran inactivos. La dopamina escasea, el ánimo se vuelve inestable y el cuerpo interpreta esa ausencia como un vacío imposible de llenar. Es el momento más duro, pero también el más importante. Porque ahí comienza la reparación. Con cada hora sin fumar, el cerebro empieza a recuperar su ritmo natural. La sangre transporta más oxígeno, los niveles de monóxido de carbono descienden y las neuronas vuelven a recibir energía limpia. Al cabo de pocos días, los receptores de dopamina comienzan a reajustarse. El cerebro, literalmente, empieza a recordar cómo producir placer por sí mismo. En las semanas siguientes, el cambio se amplifica. El gusto y el olfato se agudizan, el sueño se hace más profundo y la mente gana claridad. Pero sobre todo, aparece una sensación nueva, la de control. La persona deja de ser esclava del impulso y empieza a experimentar una forma de libertad química. Es entonces cuando el placer real, el de reír, comer o simplemente respirar, empieza a reemplazar el placer artificial que antes dictaba la nicotina. A nivel neurológico, cada día sin fumar equivale a una reconexión sináptica. Las redes cerebrales que fueron silenciadas por el exceso de dopamina artificial comienzan a reactivarse. Y cuanto más tiempo pasa, más fuerte se hace esa red de independencia. Las investigaciones muestran que, tras unas semanas, el cerebro de un exfumador empieza a parecerse al de una persona que nunca fumó. El proceso no es lineal ni perfecto, pero ocurre. Superar la adicción no es una cuestión de fuerza de voluntad, sino de comprensión. El cuerpo no lucha contra un enemigo externo, sino contra una memoria interna. Y esa memoria, cuando se entiende, pierde su poder. Por eso, dejar la nicotina no debe verse como una renuncia, sino como una recuperación, la del propio cerebro, la del placer natural, la del equilibrio perdido. Cada día sin fumar no es una derrota ante el deseo, sino una victoria de la conciencia sobre la química. Suscríbete si quieres conocer, en el cierre de este episodio, cómo el cerebro agradece ese silencio y qué sucede cuando finalmente se libera del humo. Cuando el cerebro deja de recibir nicotina, al principio parece que todo se desmorona. El cuerpo reclama, la mente protesta y cada célula parece pedir aquello que la mantenía atada. Pero lo que realmente está ocurriendo no es un castigo, es una reconfiguración. El organismo, por fin, está empezando a funcionar sin interferencias. En ese proceso, el silencio químico se convierte en un lenguaje nuevo. Las neuronas, antes ocupadas por la urgencia del estímulo, comienzan a reconectarse. La dopamina, esa molécula que fue secuestrada por la nicotina, vuelve a fluir en su cauce natural. Poco a poco, las cosas pequeñas recuperan su valor. El sabor del café, el olor de la lluvia, la sensación de respirar sin prisa. El placer ya no viene de un impulso externo, sino del simple hecho de estar vivo. El cerebro humano, pese a su fragilidad, posee una inteligencia profunda. No olvida fácilmente, pero sabe adaptarse. Sabe reparar lo que fue alterado. Por eso, aunque la nicotina haya dejado huellas, el tiempo y la abstinencia las borran. Cada día sin consumo fortalece la autonomía química del cuerpo. Cada pensamiento claro, cada respiración profunda es una afirmación de libertad. La verdadera sanación no ocurre de un día para otro. No es un salto repentino, sino una serie de pasos invisibles. Primero llega la incomodidad, luego el vacío y finalmente la calma. Es un proceso que el cerebro entiende como un renacimiento, el regreso a su propio equilibrio. Y es en ese punto donde la persona descubre algo esencial. Nunca necesitó la nicotina para sentirse bien. Fue la nicotina la que la convenció de lo contrario. La adicción no se rompe con fuerza, sino con comprensión. Comprender cómo una molécula tan pequeña puede manipular los mecanismos más profundos de la mente es el primer acto de liberación, porque el conocimiento disuelve la ilusión. Y cuando se ve con claridad, el cigarro deja de ser un refugio, se revela como lo que siempre fue,
una máscara que ocultaba la ansiedad que él mismo provocaba. En ese descubrimiento, el cerebro respira. Vuelve a producir su propia dopamina. Vuelve a confiar en su propio ritmo. Vuelve a experimentar placer sin condiciones. Lo que antes era una cadena se convierte en un espacio abierto. Y ese espacio, libre de humo, es donde la vida recupera su color. Romper con la nicotina no es solo dejar un hábito, es recuperar la soberanía sobre el propio cuerpo. Y entender que, detrás del humo, el cerebro no pide castigo ni culpa, solo verdad. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo cómo el cuerpo y la mente se transforman cuando vuelven a su equilibrio natural. Hasta el próximo capítulo.